destaca, fue 70 de área, actualmente ha sido director de instituto en Aragón y actualmente es director de instituto en Copilco. Es un erudito. Entonces es un privilegio porque tiene muchas ocupaciones que esté hoy con nosotros. Vamos a aprovechar la hora que va a estar con nosotros. Les comento a los hermanos que se acaban de conectar, tenemos alguna limitación en la tecnología y los datos y la recepción donde está el presidente Gaona. Entonces, adelante, presidente. Muchas gracias, Aguirre. Es un gusto estar aquí contigo y con mis hermanos. Y como tú mencionas, buscar un poquito más de conocimiento, esa espinita que nos motiva a fortalecer nuestro testimonio en Cristo a través de sus escrituras y a través de los hallazgos que particularmente en América tenemos y muy particularmente en México, en la región de Mesoamérica, que abarca también gran parte de Centroamérica, donde al parecer el libro de Mormón se desarrolla. Entonces, vamos a ver algunos aspectos del mundo jaredita. 15 capítulos de este maravilloso libro que gracias al rey Mosías II, que lo tradujo por el don y el poder de Dios, ya que en la época del rey Limi, pues ya eran historia, ya podía haberse organizado en esa época el Instituto Nacional de Antropología e Historia Nefita, porque encontraron las ruinas, encontraron los petos de gran tamaño, una zona donde había huesos, donde hubo una gran civilización. Entonces, esto nos llama mucho la atención. Y pues quisiera empezar con una presentación de la cual me voy a ayudar, algunas de ellas, y comprender algunos aspectos de la cultura jaredita. ¿Okay? Dentro de esto, mis queridos hermanos, les voy a pedir que tengamos nuestras escrituras a la mano. Entonces, para hacerlo fluido, yo les pediré eventualmente que compartan algunas escrituras y les voy a pedir que sin que yo diga fulanito de tal, el primero que la tenga. ¿Por qué? Porque quiero ser muy óptimo con el tiempo. Entonces les voy a pedir esa ayuda por parte de ustedes, ¿correcto? Entonces empecemos con un pequeño recorrido. Me voy a apoyar en dos presentaciones. Esta es la primera. Y pues de entrada, podemos ver que la cultura jaredita, y lo vamos a ver un poquito más adelante en un próximo slide, que tiene un todo que abarca, mis queridos hermanos. Si me sale la frase de muchachos, no se ofendan, es la costumbre de estar con los jóvenes en instituto, así que de repente se me va a salir. Entonces tenemos un recorrido de 1700, 1800 años aproximadamente en el mundo jaredita. Si lo comparamos con el mundo nefita, del año 600 antes de Cristo al 421, que a lo mejor son enterradas las planchas, o el 385 en las grandes guerras de Mormón, pues tenemos aproximadamente 900, 1000 años comparados con los de los jareditas. Entonces es una cultura mucho más extensa en tiempo. Este diagrama es muy interesante para comprender nuestro actual libro de Éter. Aquí lo tenemos abajo, nuestro libro de Éter. Pero ¿cómo empieza? 24 planchas. Todos estamos familiarizados con la aparición de esas 24 planchas que traen los 43 hombres fuertes que mandó el rey Limi al buscar Zarahemla. Creo que estamos todos en la jugada. Pero ¿de dónde surgen esas 24 planchas? Muy rápidamente, los registros traídos a través del Gran Mar, y aquí tenemos todas las referencias, la lista de reyes jareditas, registros del hermano de Jared y la historia de la realeza jaredita. Esos 4 componentes nos dan las 24 planchas de oro que encuentran estos hombres enviados por el rey Limi. ¿Ok? Entonces, a esto le vamos a añadir los escritos de Éter, profecías de Éter y los relatos de Éter sobre la destrucción jaredita. Entonces, todo esto va a conformar las 24 planchas. De estas 24 planchas, el rey Mosía, yo le llamo el rey Mosía II, es decir, el hijo del rey Benjamín, ya que su abuelo también era Mosía. Para distinguirlos, hablaré de Mosía II y Mosía I.
En este caso, la traducción la hace Mosía II. Él hace esta traducción y entonces Moroni, no Mormón, en este caso Moroni, va a compendiar este libro. No sabemos si lo tomó el compendio directamente de las 24 planchas o de la traducción de Mosía. Y Moroni nos va a agregar en la parte inferior de este diagrama, nos va a agregar comentarios muy enriquecedores acerca de las doctrinas que vienen o que se desprenden del libro de Éter. Entonces tenemos aquí incluso los capítulos y versículos de los comentarios de Moroni sobre la fe del hermano Bejared, sobre el compendio del libro de Éter, sobre los registros sellados saliendo a la luz, capítulo 4, versículos del 1 hasta el 6.1, y sobre las combinaciones secretas. También discursos sobre la fe o comentarios sobre la fe. Entonces, como ustedes ven, nuestro libro de Éter actual, hermanos, no es únicamente un registro tal cual traducido o compendiado de las 24 planchas. Está enriquecido con muchos de los comentarios de Moroni. Así que al comprender esto, sabemos la riqueza que el Señor nos ha dado a través de la parte original, pero también enriquecido por los comentarios de Moroni. ¿Okay? Vamos a continuar con esta presentación para terminarla. Iba a hacer algunas paradas en el camino, pero ok. En Omni es un solo capítulo. Vamos a ver del 20 al 22. Alguien que me ayude, para así de rapidito, hermanos. El primero que lo tenga que empiece a leer. Omni 20 al 22. 21. Omni del 20 al 22. 20 a 22. Ay, no. 20 a 22. A ver. Y aconteció que en los días de Mosías se le trajo una piedra grande con grabados, y él interpretó los grabados por el don y poder de Dios. Y relataban la historia de un tal Coriantumr y la matanza de su pueblo. Y el pueblo de Zarahemla descubrió a Coriantumr y vivió con ellos por el término de 9 lunas. También relataba algunas palabras acerca de los padres de Coriantumr, y sus primeros padres vinieron de la torre, en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y el rigor del Señor cayó sobre ellos, de acuerdo con sus juicios, que son justos, y sus huesos se hallan esparcidos en la tierra del norte. Gracias. Así que una piedra que contenía grabados y que incluso contenía una historia, seguramente era una estela, que lo conocemos en arqueología como una estela. Aquí tenemos la estela 1, 2, 3 de la Venta, que son partes de la cultura olmeca, y es muy probable. Estamos hablando en este caso de Mosía I. Ya para entonces, unos versículos antes, el pueblo de Mosía había salido de la tierra de Nefi y había encontrado a Zarahemla y su pueblo. Zarahemla es tanto una ciudad como un personaje, recuérdenlo. Entonces ya para entonces, nefitas, o al menos los que siguieron a Mosía primero, ya se habían unido con Zarahemla y su pueblo, y entonces hay un evento ya de una traducción, donde se le trae al rey Mosía y él traduce esto. Es uno de los primeros indicios que encontramos en el libro de Mormón. Pero tenemos otros, hermanos. Mosía 8 del 8 al 12, Mosía 21 del 25 al 27 y en Mosía 28. Son comentarios acerca de los jareditas que tiene las planchas mayores en el libro, en la estructura del libro de Mormón. Entonces, por obvio de tiempo, hermanos, no vamos a leerlos todos, son muy interesantes ellos, pero en Mosía 8, a grosso modo, comentamos rápidamente que es el hallazgo de los 43 hombres que envía el rey Limi para buscar a sus hermanos de Zarahemla, a ver si ellos los podían rescatar del cautiverio en el que estaban en la tierra de Nefi. Sin embargo, estos buenos hombres no encuentran a Zarahemla, pero sí encuentran a una región donde ya habíamos comentado, encuentran armas, espadas cuyas hojas ya tenían herrumbre, petos de gran tamaño, huesos, y ellos creen que los de Zarahemla están ahí pues ya destruidos, y traen 24 planchas de oro, que es el registro del cual se va a obtener el libro de Éter. Y otros comentarios los tenemos en Mosía 21 y Mosía 28.
Ok, hermanos, esto es para darnos una idea. Esta gráfica es muy interesante. Ojalá se pueda ver. Si no, le toman una impresión de pantalla y la amplían. Pero aquí tenemos en el libro de Omni, que ya habíamos comentado. Vean ustedes, en la flecha un poquito más oscura, gris oscuro, es el número de años que comprende en 3 páginas. Entonces, en esta gráfica vemos para comparar cómo en Alma, en 39 años, el libro de Mormón nos regala 198 páginas en nuestro libro actual. Pero en Omni, del cual es la primera referencia de esa fusión entre los nefitas de Mosía y los mulequitas de Zarahemla, tenemos solamente 3 páginas que abarcan 229 años. Esto lo quise enfatizar, hermanos, porque el libro de Omni se va muy rápido. Son comentarios, hay varias generaciones ahí, pero no sabemos exactamente en qué año existe esa fusión entre los del pueblo de Zarahemla y los nefitas. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver una influencia jaredita fuerte entre el pueblo de los mulequitas de Zarahemla o descendientes de Mulek, que después se infiltra también en los nefitas ya unificados con los mulequitas. Entonces no sabemos exactamente la fecha. El libro de Mormón nos lleva a una muy amplia variedad de años. Por ejemplo, en nuestras últimas versiones del libro de Mormón, el libro de Omni está entre el 323 y el 130 antes de Cristo. Entonces ahí ustedes ven prácticamente 200 años de historia en 3 páginas. Entonces, por eso es importante. Dentro de la cultura jaredita vamos a encontrar algunos hombres que se describen de gran tamaño. Esto lo podemos encontrar en el Códice Vaticano, ¿verdad? Y lo atestigua. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos, pero vamos a los inicios, la Gran Torre. El libro de Génesis nos habla que la Gran Torre estaba ubicada en la tierra de Sinar. No sabemos exactamente su ubicación, pero el libro de Daniel nos da una idea, hermanos. Entonces, a Génesis capítulo 11. Génesis 11. Y otra persona que me ayude en Daniel capítulo 1, versículo 2. Téngalo a la mano, por favor, Daniel. A Génesis 11. De Daniel es de cuando la estatua. Ok, sí. Vamos primero con... Te lo voy a leer para que veas qué dice Daniel. 11.2. Hermanos, ayúdenme con Génesis 11.2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Gracias. De hecho, todo el capítulo 11, del 1 al 9, nos habla de la torre. Entonces, para ubicarnos, es la torre de la que se está hablando. Pero nos habla de la llanura en la tierra de Sinar. ¿Tenemos alguna referencia en la Biblia que nos dé más luz dónde quedaba? Vamos a Daniel, capítulo 1, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Correcto. Entonces, ¿de quién está hablando? De Nabucodonosor en el versículo 1. Claro. Así que es muy probable que Sinar está ubicado en Mesopotamia. ¿Sería exactamente Babilonia? Bueno, no lo menciona, pero sí sabemos que estaba en la región de Mesopotamia, esa parte o esa llanura de Sinar. Entonces, esto nos ayuda a ir ubicando de dónde salen. Aproximadamente vamos a verlo en otra gráfica un poquito más adelante, el año en que ellos parten de ahí. ¿Cuáles eran las condiciones, hermanos? Hermana Mariana, ayúdenos para ver las condiciones en este centro geográfico común del inicio de la historia de la humanidad post-diluvio. Un centro geográfico común. Yo sugiero que los jareditas fueron uno de los varios grupos que partieron desde un centro geográfico común para plantar una civilización protohistórica.
Egipto y Babilonia son ejemplos de ello. Sabemos que partieron de un sitio común, un área en el oriente que no ha podido ser localizada. Nibley Correcto. Moret. Gracias. Comentarios del hermano Nibley. Correcto. Vamos a ver qué otras condiciones y qué otra luz nos da Frankfurt, que es otro de los eruditos. Gerardo, ayúdanos con esta lectura. Estuvo en algún lugar de Asia Central, desde donde se extendieron a las zonas de Egipto, Babilonia, China, India y Europa, para establecer dinastías. Esta dispersión tuvo que incluir a América, ya que el profesor Frankfurt reporta similitudes importantes entre piezas de bronce, arquitectura y otros, entre lo observado en las culturas americanas antiguas y las civilizaciones de Asia. Ok, entonces a partir de este centro geográfico común hubo una serie de migraciones o dispersiones. A veces la tecnología me juega malas jugadas, hermanos. Voy a tenerlas así, hermanos, porque si no algo pasa con mi computadora. Ok. Vamos a pedirle, hermana Valderas, ¿puede leernos esta parte? Claro que sí. Condiciones de iniquidad. Después del diluvio, la humanidad descendió a un nivel que era casi similar a la degeneración del periodo prediluviano. Los sacrificios humanos, la idolatría pagana, la conquista imperialista, la superchería sacerdotal y la inmoralidad institucionalizada caracterizaban a la civilización. Gracias. Ustedes saben, hermanos, cómo se puso esto de feo con Nimrod, con el primer imperio que él hizo. Entrar en detalle con esto, solo mencionamos que las condiciones de iniquidad eran muy fuertes. Víctor, ayúdanos con colonias del sacerdocio. Víctor Salinas, por favor. Claro que sí. Dios, como lo había prometido, ya no enviaría un diluvio. En vez de ellos, estableció islas o comunidades de personas rectas que poseían el sacerdocio. Y estas fueron colocadas en diversas partes de la tierra para preservar los planes de Dios entre los hombres. Correcto. Ya no estaba entonces en los planes del Señor lanzar un nuevo diluvio, sino lo que hizo fue establecer comunidades de hombres rectos. Vamos a ver algunas de ellas. Este es un comentario de Cleon Skousen en su libro de los primeros 2000 años, y él nos habla precisamente de estas comunidades. El pueblo de Melquisedec en Salem, la colonia de profetas que vino a América, llámense jareditas, la colonia de los profetas de Madián. Hermanos, al respecto, muy rápidamente de los profetas de Madián, ustedes saben que Jetro era suegro de Moisés y era madianita. En la ciudad de Timna se encontró, desde el punto de vista arqueológico, un santuario con una disposición muy parecida al templo de Salomón y también un báculo con una serpiente enroscada, y son algunos de los datos que se encontraron en la ciudad de Timna, madianita. Ya en la época de los jueces vemos a los madianitas, hermanos, hostilizando a los israelitas. De hecho, algunos de los jueces luchan contra los madianitas. No sabemos en qué momento pierden el evangelio, pero sí sabemos que entre ellos hubo el sacerdocio, el mismo sacerdocio que portó Moisés. La colonia de profetas en el oriente. El hermano Skousen habla de que estos hermanitos que vinieron buscando al Señor cuando era un niño pequeño, no un bebé, a darle ciertos regalos, ellos traían profecías semejantes a las de Samuel el Amanita, hablando de ciertas señales del nacimiento del Salvador. Y él comenta que esto no era casualidad. Seguramente también hubo una colonia de profetas y gente
con el evangelio en esa parte. La colonia de los profetas en Ur de los Caldeos, que finalmente cayó en apostasía, de la cual procedía Abraham, y la colonia de los profetas arameos. Nos llama la atención, en Números 22 está la historia de un profeta llamado Balaam, que no era de ninguna tribu israelita y que era originario, dice la escritura, de un lugar llamado Petor o Petor. Traté de buscar más o menos su ubicación y habla de una ubicación en Mesopotamia, en el norte de Mesopotamia, y es probablemente uno de los representantes de esta colonia que habla el Cleon Skousen, de los profetas arameos. Entonces vemos que los jareditas en su entorno, en su inicio, fue una estrategia del Señor de sembrar la tierra con esas fortalezas de estas comunidades de gente justa, que de alguna manera, pues en su mayoría no prosperaron, y todas estas colonias son pre-israelitas. Si ustedes se dan cuenta, algunas de ellas son contemporáneas, como en el caso de Balaam, y en el caso de Madián también, ya existía Israel, pero estas otras son anteriores a Israel. Entonces esto es algo interesante. Algunos hallazgos se pueden comparar entre la cultura olmeca y algunas culturas asiáticas. Esto es nada más para reforzar el origen asiático de la cultura jaredita que se desarrolló aquí en América. El vaso fluyente lo encontramos tanto en Asia como en América. ¿Ok? Y bueno, vamos a tratar de basarnos en algunas escrituras para puntualizar algunos aspectos. Entonces vamos a Éter 1:43, por favor. Alguien que nos ayude con eso. Verónica Arlet, ¿nos ayudas, por favor? Con Éter 1:43. Perdón si me voy un poquito rápido, hermanos, pero no quiero que se me acaben los datos. Nos quedemos a medias. Dice, y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, de tu posteridad, de la posteridad de tu hermano y de los que irán contigo. Levantaré para mí una nación grande y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantaré para mí de tu posteridad. Y así obraré contigo porque me has suplicado todo este largo tiempo. Gracias. Así que había una promesa de esta colonia de gente justa que el Señor estaba levantando, que levantaría una civilización muy importante. Habla de que iba a ser más grande que cualquiera de las naciones. Posteriormente vamos a ver que cronológicamente, hermanos, la nación jaredita coincidía con las grandes culturas que se nos habla en la historia universal, como esas culturas primeras que dan un matiz a las culturas posteriores, que son el origen de las grandes civilizaciones. Entonces llama la atención la cultura jaredita por el tiempo que dura, más o menos 1800 años, 1700, 1800 años. Llama la atención que es contemporánea de estas grandes culturas, y llama la atención sobre todo que en una región que ya el Señor tenía predeterminada como una tierra prometida, hayan sido los jareditas los que ocuparon este territorio. Entonces son comentarios muy valiosos de Cleon Skousen. Jareditas, un pueblo multiétnico. Si tomamos en cuenta, hermanos, que, y es lo más probable, la cultura jaredita en este continente pudiera corresponder a la cultura olmeca, vamos a ver algo interesante en la siguiente diapositiva, pero vamos a ver por qué un pueblo multiétnico. ¿Tenemos alguna evidencia en Éter de que esto se trate de un pueblo multiétnico? Okay. Sandy, ¿quieres ayudarnos, por favor, con esta diapositiva? Jareditas, un pueblo multiétnico. El hermano de Jared fue instruido para admitir a toda aquella persona que sentía que debería llevar. A diferencia de Leí, los jareditas no formaron su grupo sobre relaciones de consanguinidad. Así los amigos de Jared y su hermano fueron incluidos. Una ley básica en las sociedades asiáticas más antiguas se puede resumir en esta frase: yo los conté entre mi pueblo, significado que cualquier persona sin distinción de raza o idioma podía ser incluida. Gracias. Comentarios de Nibli. Hermanos, en Éter, en el capítulo 1,
Versículo 33, solo los menciono, muchas gracias. Jared vino de la gran torre con su hermano y sus familias, y con algunos otros y sus familias. Versículo 37, y ocurrió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor tuvo compasión de sus amigos y de las familias de ellos, y no fueron confundidos. Y en el verso 41, son 3 versículos en el mismo capítulo 1, que nos habla de que, ven, recoge tus rebaños, macho y hembra, etcétera, y tú y tus familias, y también tu hermano Jared y su familia, y también tus amigos y sus familias, y los amigos de Jared y sus familias. Entonces, en ese centro geográfico común de toda la descendencia de Noé, pues sería difícil poder decir que había un linaje o una estirpe única. Y esto, si tomamos en cuenta, vuelvo al punto, que la cultura olmeca pudiera ser un representante o de hecho fuera la cultura jaredita, que es lo más probable. Entonces, dentro de los hallazgos de esta cultura olmeca, encontramos figurillas con diferentes rasgos étnicos. Tenemos algunos asiáticos, algunos africanos, algunos mediterráneos, ¿sí? Y otros más parecidos a los autóctonos originales o que conocemos aquí en América. Entonces, esto nos va a sorprender. De hecho, cuando vamos al Museo Nacional de Antropología, podemos ver algunos rasgos físicos de otras culturas, como la maya, las culturas teotihuacana, pero cuando llegamos a la parte olmeca, sí podemos encontrar rasgos un poquito más diversos. Es algo curioso nada más, solo como una comparación entre las esculturas mayas y las esculturas de origen olmeca. Aquí tenemos más figurillas olmecas. Este personaje de la derecha, por ejemplo, es muy diferente a lo que podríamos concebir como un rostro autóctono de las culturas de este continente en general. ¿Cuáles podrían haber sido algunos de los rasgos, al menos de las cabezas olmecas? Es una representación. Otras figurillas también, el señor de las limas, el luchador, etcétera. ¿Ok? Enseñanzas doctrinales, para dar un panorama de Éter, ¿verdad? Estas son algunas de las doctrinas. Cómo Dios ama a todos sus hijos. A veces siempre como miembros pensamos, obviamente, en Abraham, en los patriarcas, en Israel, pero el Señor hizo su obra misional desde mucho antes, lo sabemos, desde la época de Adán y su descendencia, y cómo después del diluvio incluso tiene un gran cuidado, un gran amor por todos sus hijos. Hay muchas escrituras, hermanos, que nos podrían hablar de este gran abanico de cosas que el Señor abrió para todos sus hijos. La autosuficiencia, lo sabemos. La oración nos conduce a la presencia del Señor, una hermosa experiencia que tiene el hermano de Jared. La revelación de todas las cosas. En esta revelación que tiene el hermano de Jared, que Moroni leyó, que supieron muchos de los profetas. Cuando ustedes encuentren en las escrituras la frase todas las cosas, se refiere a esa gran revelación desde el principio hasta el final. Esto lo podemos comentar en otra ocasión, en otra plática, pero tenemos una lista de escrituras donde el Señor especifica cómo desde una revelación del principio de los tiempos hasta el final, lo engloba en esta frase, todas las cosas. La ley de los testigos también se nos enseña como parte de las doctrinas. Finalmente, otras enseñanzas del libro de Éter, obviamente las combinaciones secretas, capítulo 8 de Éter, aunque el Amán capítulo 6 también nos da una amplia explicación de ellas y su propósito. La adversidad, ¿qué propósitos tiene? La doctrina de la gracia, muy perfectamente explicada por Moroni en sus comentarios en Éter. La Nueva Jerusalén, capítulo 13, algo que leyeron los primeros miembros de esta dispensación y que empezaron a decirle a José, pregúntale al Señor, ¿dónde podemos saber dónde va a estar la Nueva Jerusalén? Bueno, esto ya lo sabía. De hecho, llama la atención como uno de los argumentos o charlas misionales, por así decirlo, que utilizó Éter para tratar de llevar al arrepentimiento al rey Coriantumr, fue hablarle de esta tierra y que sería aquí la Nueva Jerusalén, tratando yo creo de tocarle el corazón para arrepentimiento. En fin, es muy interesante esta parte, ¿no? Fe, esperanza y caridad, que es un tema que toca, ¿verdad? Moroni en sus comentarios en Éter.
Y mi espíritu no siempre contenderá con el del hombre. También lo encontramos. En fin, son algunas de las, digamos, enseñanzas. Entonces, este es el primer panorama que quise darles. Como ven, no es una clase de éter, es más bien adentrarnos en algunas particularidades del mundo jaredita para comprenderlo un poquito mejor. Quisiera tomar un respirito, nada más para ver sus comentarios en el chat, porque, ok, gracias por la referencia. De Hugh Nibley, muy bien, ahí está. Vic, sugerimos mantener cerrados sus micrófonos, gracias por eso. Los jareditas habían llegado al continente americano 2000 años. Ahorita lo vemos en esta siguiente presentación. Los antiguos jareditas se mezclaron con los olmecas en el sur mexicano, ahorita lo comentábamos. Los jareditas habían llegado al continente americano 2000 años antes de los nefitas. Ok, muy bien. Los antiguos asiáticos se han instalado en distintos puntos de Mesoamérica. Es cierto que los antiguos vikingos que llegaron a las Américas se pelearon. Eso de los vikingos lo tomo con un poquito de reserva. Excelentes comentarios. Ok, gracias, hermanos. Vamos a esta otra parte. Entonces, 8:30. Yo calculo que me va a durar los datos una media hora más. Hermanos, 2 minutos de algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta. Hasta aquí. Sé que hay mucho que comentar, pero... Bueno, vámonos a... Yo siempre pienso, Moroni. Sí, adelante. ¿Sí? Yo siempre he pensado que los jareditos eran los olmecas. Tengo un libro donde pues se llama los olmecas, creo que es de Thompson. Y congenian muchas cosas con lo que pasó. Pero eso es mi opinión, ¿no? Siempre he pensado que los jareditas fueron los olmecas. Muy bien, apoyo esa moción. Muchas gracias. Ok, vamos a ver si nos funciona con esta parte, si no se me traba. Muy bien, otros aspectos interesantes, hermanos, del mundo jaredita. Estas imágenes son 3 ligadas que vienen en nuestros manuales de instituto, son muy interesantes. La línea azul, hermanos, representa el diluvio. Entonces, entre el año 2400 y 2300 ocurre el diluvio. No fue tan cercano a Adán. De hecho, muchos de los patriarcas ya habían vivido. Y aquí tenemos entonces las culturas que habíamos hablado, hermanos, Mesopotamia, en Canaán, toda la población palestina, Egipto, otra gran civilización, y ven ustedes el inicio de la cultura jaredita, más o menos en el 2300, entre el 2300 y 2200, según lo que nos ponen nuestros hermanos de la Mesa de Educación de la Iglesia que supervisa estos manuales. Entonces, en el hemisferio occidental se instalan los jareditas. Ellos aparecen antes que Abraham, hermanos. Aquí ustedes pueden ver, poquito antes del año 2000, estamos en el antes de Cristo. Todo esto es antes de Cristo. Entonces, más o menos en el 2040 antes de Cristo, aquí aparece Abraham en escena. Aparecen antes los jareditas. Entonces, con esto quiero enfatizar lo antiguo que es este grupo que el Señor levantó para poblar América en esa época. Y a lo largo del tiempo, hermanos, podemos ver que sigue en color rosa la cultura jaredita contemporánea de Mesopotamia, Egipto y todo lo que ocurre. Y ven ustedes lo que conocemos ya con Abraham. Abraham, mientras estuvo Israel en Egipto, esos 400 años o 430 en otras referencias, los jareditas ya estaban en su apogeo. El regreso a Canaán, la época de los jueces, el reino unido de Saúl, David y Salomón, el reino dividido después de Roboam y toda la línea de reyes de Israel y de Judá. Y todo esto ocurre mientras en América los jareditas tienen sus 1800 años de historia. Entonces es algo paralelo. Vean ustedes cómo con esto debemos desaparecer el sentido de que solamente Israel era el escogidito y solamente Israel. Hermanos, la impresión que yo tengo después de revisar algunas escrituras es que el Señor ha sembrado su evangelio en otros lugares de los cuales incluso no sabemos. Ahorita les muestro solamente una cadenita de algunas escrituras que nos dan esa idea, hermanos,
pero este es un ejemplo muy fehaciente, muy evidente, de que mientras nuestros antiguos patriarcas, de los cuales descendemos y amamos con todo el corazón, están debatiéndose ahí entre la iniquidad y la rectitud en toda la historia bíblica, en América tenemos la cultura jaredita en todo su apogeo. Seguimos, ¿verdad? Y aquí está terminando, hermanos, más o menos en la época del exilio de Judá en Babilonia, ¿ok? En el año 600, aquí lo pone muy tajante nuestro manual, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente, hermanos, cuándo fue que se mezclaron o tuvieron contacto con los mulequitas, porque hay un periodo que abarca 200 años en el libro de Omni, en el cual no sabemos exactamente cuándo los jareditas o los últimos jareditas tuvieron contacto. Yo en lo personal, hermanos, aunque el libro de Mormón habla de Coriantum, por experiencia en el mismo libro de Mormón, cuando la civilización nefita es destruida, no quiere decir que los lamanitas buscaron quién tenía ADN de Nefi para matarlo y destruirlo. Tenemos muchas referencias en el libro de Mormón donde muchos nefitas se unieron a los lamanitas y se convirtieron en lamanitas. De hecho, el Señor en el versículo 30 de 1 Nefi 13 le dice a Nefi que la mezcla de su descendencia con la de sus hermanos no será totalmente destruida. Y es ahí un consuelito de Nefi, ¿no? Que la mezcla de su sangre con sus hermanos. A lo que voy es que cuando una nación es destruida, no se busca a todos los que tienen ADN de esa nación para matarlos. Muchos de ellos se unen, se diluyen. Y esto ha pasado en todas las culturas, hermanos. Ustedes estudian historia y ¿qué pasó con los romanos cuando llegan visigodos y los godos a saquear Roma en el 410 y luego la destruyen en el 476 definitivamente? ¿Qué pasa con la población romana? Pues simplemente es absorbida. Y claro, hay una predominancia de una raza. Lo mismo pasa en Inglaterra. Primero los britanos, después llegan los sajones y anglos y jutos, y después los normandos en el 1066, y son absorbidos. Y entonces decimos, se acabó la cultura sajona. Sí, y subsistió la normanda, pero no quiere decir que fueron exterminados, fueron absorbidos. Y después quedan ya dentro de esa cultura. Entonces, hermanos, en lo personal, viendo algunas evidencias del libro de Mormón, es muy posible que algunos jareditas, o al menos dejaron su influencia entre los mulequitas, sobre todo. Vamos a ver una gran influencia de nombres, que ahorita vamos a ver, espero que nos dé tiempo, vamos a ver muy rápido algunas evidencias de influencia jaredita entre los mulequitas, y luego cuando ellos se unen con los nefitas, pues también les toca algo de esa influencia, pero especialmente de los mulequitas, ya que ellos... ¿Puedo hacer un comentario, presidente? Sí, Agricol, claro. Hay que recordar el episodio de Selp, cuando el profeta descubre los huesos. Correcto. Recuerdo a los hermanos que el profeta dice que Selp fue un guerrero lamanita blanco que estuvo bajo las órdenes del gran guerrero y profeta Onandagus. Onandagus. Es la única vez que se sabe de Onandagus, y entonces deducimos que hubo batallas ahí donde se encontró el esqueleto de Selp. Es correcto. Gracias. Y también es evidencia de cómo un lamanita fue un lamanita blanco. Además, en la época del cuarto Nefi, pues ya no había ninguna especie de itas, entonces hubo mezcla ahí. Entonces, es interesante, hermanos. Declina la cultura nefita o desaparece como tal, pero mucha parte o alguna de la parte de la sangre de Nefi, pues ya quedó inmersa entre la cultura o los lamanitas que quedan, ¿no? Podemos ver esas diferencias, hermanos, incluso hoy en día en muchos de los en las razas mesoamericanas y en general latinoamericanas. Déjenme volver a retomar esto, hermanos. Ok. Bien, entremos entonces, hermanos, en algo de aspectos. Las ciudades jareditas, hermanos, la imagen que mostré de los manuales de instituto nos habla más o menos entre el 2200, el inicio de los jareditas. Por eso está difuminada esta imagen de las ciudades jareditas en su parte izquierda, ¿ok? Y sí tiene, digamos, su más
expresión, su más evidente expresión de las ciudades olmecas también en un periodo sumamente semejante. Hay una zona que vamos a ver ahorita, la zona de los olmecas, que en lo personal yo también sostengo que son jareditas. Ellos más o menos entre el año 1500 y un poquito antes, un poquito después del 500 antes de Cristo, se desarrollan los olmecas y es muy semejante el tiempo en que las ciudades jareditas también están presentes. ¿Ok? Después ya vienen las ciudades néfitas, que coinciden también con las tierras altas y bajas de los mayas, pero este es otro tema. Nada más quiero enfatizar aquí la similitud en fechas de los jareditas y los olmecas, más o menos en estos años. De hecho, los tres centros, no los únicos, pero los tres centros más importantes de la zona nuclear olmeca, La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, tienen su desarrollo en este periodo. Entonces, en lo personal, estamos de acuerdo, yo en lo personal estoy de acuerdo que se trata de la cultura olmeca, es la cultura jaredita que conocemos. Ok, esta ya la mostramos. Aquí está, hermanos, la zona nuclear olmeca. Esto no quiere decir que fue la única zona. De hecho, se han encontrado vestigios de cultura olmeca, hermanos, en lugares un poquito más alejados, como la zona de Chalcas, en el estado de Tlaxcala. Se han encontrado también en la región del Balsas, en Guerrero, en los valles centrales de Oaxaca, algunas evidencias de cultura olmeca, pero tenemos en la parte oeste de Tabasco y en la parte sureste de Veracruz estos grandes centros, ¿verdad? La Venta, San Lorenzo, Tres Zapotes, y hay otros más que podemos ver aquí. Laguna de los Cerros, el seno del Manatí, los Ídolos, Las Limas, es otra región. Entonces, en esta zona, hermanos, tenemos mucha parte de la cultura olmeca que, visto en una perspectiva más amplia, pues corresponde aquí. Así que nuestros jareditas fueron mexicanos, hermanos. Hermano. Sí, hermano. En el Cerro del Teposteco, en Tepoztlán, Morelos, sí, hay una pirámide que está mero arriba y se piensa que es de origen olmeca. Ok. Ok. De hecho, hermanos, buen comentario. Esta zona se amplió, ¿verdad? Tomamos la zona nuclear como una referencia, pero como hemos encontrado que se ha extendido, y es lógico, si leemos la historia jaredita en el libro de Éter, vamos a ver que no pudo haberse ubicado en una zona tan estrecha, tan circunspecta. Tenía que ser un poquito más amplia, definitivamente. Y ahorita les comento algunos hallazgos que vienen en esta misma presentación. Hermanos, ¿cómo llegaron? Vamos a ver algunos aspectos de su viaje. Se antoja creer que saliendo de Babel, en Mesopotamia, tomaran una ruta parecida a la de Nefi. En el libro de Mormón sí tenemos un relato muy específico, hermanos, muy específico de los viajes de la colonia de Lehi. Vamos al capítulo 16 de Primer Nefi. Vean ustedes aquí, en el capítulo 16, como después de que salen del valle de Lemuel, tenemos en el versículo 13 la referencia de Nefi de que siguieron un curso casi hacia el sud-sudeste. Entonces, si el valle de Lemuel está en esta zona, entonces el sud-sudeste sería todo este recorrido. Incluso, hermanos, me llama mucho la atención, al final del versículo 14, seguimos en Primer Nefi 16. Estamos hablando de que continuaron al final del verso 14, manteniéndose en los parajes más fértiles del desierto que lindaban con el Mar Rojo. O sea, es una referencia geográfica, hermanos, súper clara, no hay duda. Y después, en el capítulo 17, versículo 1, después de llegar a la puntita, a este lugar, tienen una dirección casi hacia el este. Incluso algunos hermanos, como los hermanos Hilton, aunque no es el tema hablar del éxodo de la colonia de Lehi, de los nefitas, los hermanos Hilton, arqueólogos, nos hacen un hermoso panorama
cuál pudo haber sido el recorrido, y es este exactamente. Incluso ellos han identificado un lugar en el Yemen donde muy probablemente era abundancia. Pero ¿por qué hablo de la colonia de Lehi si estamos hablando de los jareditas? Por una razón. Porque el relato del viaje o de la salida de la Torre de Babel hacia América en cuestión de la colonia jaredita es muy diferente a la nefita. Insisto, a mí me llama mucho la atención que habla del Mar Rojo, el mismo nombre con el que conocemos actualmente a este mar que está entre Arabia y África y Egipto, en este caso, y parte de Sudán y de estos países. Entonces tenemos, hermanos, una relación muy, muy clara. Ahora, ¿qué sucede con los jareditas? Vamos a Éter, capítulo 2. Ver ustedes, hermanos, para comprender un poquito mejor el éxodo jaredita, en primer lugar, el Señor le dice al hermano de Jared, vete al norte. Ah, caray, si tomamos en cuenta que Sinar estaba en Mesopotamia, entonces lo lógico sería vete al sur, si han seguido la misma ruta que Nefi. Pero en primer lugar le dice, te vas a un valle que está al norte. Después, hermanos, versículo, vamos a ver el versículo 6 del capítulo 2. Hermano Marcela, ayúdenos con esta lectura, por favor. Este es Éter 2, versículo 6. 7. Y aconteció que viajaron por el desierto y construyeron barcos en los cuales atravesaron muchas aguas y la mano del Señor los guiaba continuamente. Y el 7. Y no quiso el Señor permitir que se detuvieran del otro lado del mar, en el desierto, sino dispuso que avanzaran hasta llegar a la tierra de promisión, que era una tierra escogida sobre todas las demás, la cual el Señor Dios había preservado para un pueblo justo. Ok, gracias, hermano. Aquí hay dos detalles. Versículo 6 habla que atravesaron muchas aguas. Y en el mismo capítulo, versículo 13, y los llevó, prosigo mi narración, dice, hasta ese gran mar que separa las tierras. Y al llegar al mar plantaron sus tiendas. Habla de dos grupos de aguas, las muchas aguas en el verso 6 y el mar que separa las tierras en el versículo 13. Alguien podría decirme, se está refiriendo a las mismas aguas, solo que hace un relato retrospectivo. Pero vean lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, y no quiso el Señor permitir que se detuvieran del otro lado del mar en el desierto, sino dispuso que avanzaran hasta la tierra de promisión. O sea que al cruzar las primeras aguas, hermanos, no llegaron a la tierra prometida. Ellos hicieron otro recorrido muy diferente al de la colonia de Lehi. Entonces el Señor no permitió que se detuvieran después de cruzar estas muchas aguas del verso 6. Y dijo, quiero que se vayan hasta la tierra prometida. Ojo, no han llegado a la tierra prometida después de las primeras aguas. Y de hecho dice, en el verso 6 las distingue, muchas aguas, y luego en el 13 el mar que separa las tierras. De hecho, el lugar donde ellos quedan antes de ese viaje del mar que separa las tierras, ahí sí le dan un nombre a ese lugar, y es Moriáncumer. Y luego ven ustedes en el versículo 16. Pedro Patiño, ¿nos ayudas con el versículo 16 del mismo capítulo 2? Bueno, alguien que me ayude, como no tenemos así mucho time. Bueno, yo lo puedo leer, si está bien con ustedes. Por favor, sí, adelante, adelante. Y dijo el Señor, poneos a trabajar y construir barcos a semejanza de los que hasta ahora habéis hecho. Y sucedió que el hermano de Jared se puso a trabajar y sus hermanos también construyeron barcos a la manera de los que ellos habían hecho antes, de acuerdo a las instrucciones del Señor. Y eran pequeños y eran ligeros sobre las aguas, así como la ligereza
de una nave sobre el agua. Gracias. Entonces, en este versículo, ¿qué deducimos, hermanos? O más bien, ¿qué dice claramente? Que fueron 2 veces que construyeron barcos. Y esto coincide con cruzar las primeras aguas y las segundas aguas. Dice, conforme a los que ya habían construido antes. Entonces, la pregunta es, ¿qué ruta siguieron? No sabemos exactamente, hermanos, si hubo algunos cambios geográficos, que es muy probable, desde 2000 años antes de Cristo a la fecha. De hecho, en el norte de África, pues se han encontrado vestigios de que no era un desierto en esa época. Se han encontrado incluso conchas marinas, estrellas de mar petrificadas y además pues existe el mar Mediterráneo. Me llama la atención eso, hermanos. Entonces, hubo un recorrido un poquito diferente y ese recorrido puede corresponder a una ruta totalmente distinta. Ahora, regresemos a algunas de las diapositivas. Si nuestros jareditas hubieran llegado, hermanos, por la misma ruta que Nefi, que leí, lo más probable es que hubieran llegado por el Pacífico y llegan a la costa pacífica de América. Pero aunque no nos dice el área de desembarco de la región de jareditas, vean ustedes la zona nuclear. La zona nuclear de los jareditas es precisamente la costa del Golfo. Es muy probable entonces que hayan ellos viajado, en vez de al sur, desde el Sinar, desde Mesopotamia, al oeste, y hayan atravesado el Atlántico. Es muy probable. Qué casualidad que llegan a una zona del Golfo y ahí permanece, digamos, la zona nuclear. Son solamente algunas observaciones que me ha gustado encontrar y me han sorprendido en el relato que tenemos en el Libro de Mormón y que coincide con la zona nuclear olmeca, ¿verdad? Si es que partimos del hecho que olmecas y jareditas es el mismo pueblo. Y bueno, con respecto a algunos de nuestros arqueólogos no miembros que se han fijado en la cultura olmeca, tenemos la Escuela Americana, que ellos dicen que la cultura olmeca en general es originaria de la costa del Golfo, pero la Escuela Francesa nos dice que la cultura olmeca era multiétnica. Ellos se han fijado en algunos de los vestigios de la cultura olmeca y han encontrado estas diferencias en cuestión de rasgos. Entonces ellos hablan de una cultura multiétnica, sobre todo la escuela francesa de Michelet y de la doctora Magny. Y esto nos ayuda a comprender, hermanos, que el Señor tuvo diferentes, digamos, diferentes formas de traer a sus escogidos a esta tierra. No sabemos las condiciones si cambiaron en el 2000 antes de Cristo o en el 600, pero es un hecho que sí hubo algunas diferencias y les tocó hacer una doble, digamos, doble construcción de barcos, como hechos interesantes. Hermanos, este es un cráneo, ustedes lo pueden ver como un cráneo normal. Yo vi este cráneo en mi casa, tendría yo unos 11 años, 10 años, cuando el ingeniero que construyó la casa de mis padres encontró un cráneo enorme, límites entre Veracruz y Puebla. De hecho, es una foto del recorte mismo del periódico, de dimensiones considerables, que remonta a la existencia de una raza de gigantes. Fue hallado por el ingeniero, etc. Son otras fotos de cómo encontraron huesos. Para poder comparar, ahora sí, este hueso encontrado, esta mandíbula encontrada, este maxilar inferior, la de un hombre normal en el lado izquierdo y la de este cráneo que estuvo en la sala de mi casa. La historia es interesante. Este ingeniero que construyó la casa de mis padres sabía que éramos miembros de la iglesia y que nos interesaba todo lo prehispánico. En una obra que él estaba haciendo entre los límites de Veracruz y Puebla, encuentra este esqueleto. No era solo el cráneo, eran varios huesos. No era el esqueleto completo, pero
sí, un fémur y otros huesos. Y entonces se los lleva a mi padre y le dice, sé que ustedes se interesan mucho como miembros de la iglesia, así que quiero que los clientes de tu iglesia vengan y me los compren. Efectivamente, mi papá se contactó con un grupo en la Universidad de Brigham Young, vinieron, vieron los huesos, les interesó, y cuando supieron que había que pagar un costo, pues la universidad no quiso comprar. Y entonces el ingeniero se los terminó llevando otra vez. Pero dentro de las fotos, pues tenemos un molcajete mucho mayor a un tamaño habitual de unas personas de estatura promedio. Esta es la foto de este ingeniero, típico de los finales de los 70s. Estas son algunas de las fotos de las cuales tomé las fotos, digamos, más pequeñas. Así que tenemos, hermanos, entonces un panorama, que ahora son 8:55. Tenemos un panorama, entonces, de la cultura jaredita, emparentada con la olmeca. En lo personal creo que es así. Desde la primera diapositiva que les puse, me encanta que podamos tener en nuestro libro de Éter comentarios de Moroni, comentarios inspirados, doctrinales. En realidad, si ustedes analizan la parte histórica del libro de Éter con respecto a la cultura jaredita, es súper resumida. En el capítulo 11, por ejemplo, nos habla de varios reyes y personajes, casi los menciona. Nos menciona algunos aspectos de algunos reyes justos, o a un Riplakish, que fue un rey inicuo, muy parecido al rey Noé, pero siempre Moroni introduciendo sus comentarios doctrinales. Creo, hermanos, que la mayor joya del libro de Éter es precisamente la parte doctrinal, es obvio, pero hoy, con el tema que me fue propuesto, asignado, el mundo jaredita, quise hablarles más que nada de un entorno de tiempo, un entorno de lugar, un entorno étnico que no encontramos, ¿verdad? Porque pudieron haber sido multiétnico, eran familias, y una costumbre en las culturas asiáticas antiguas, o al menos muy cercanas a ese centro geográfico común, era adoptar como parte de su pueblo a aquellos que quisieran seguirles, sin ser necesariamente de la misma sangre o del mismo linaje. Y también llama la atención, hermanos, algunos hechos interesantes, los menciono casi al final. Por ejemplo, esta influencia que vimos o que vamos a ver en la cultura jaredita, que deposita esa influencia entre los mulequitas y posteriormente entre los nefitas. Por ejemplo, hermanos, en el capítulo 1 de Alma, rápidamente, nada más les pido que vayamos muy rápido, no vamos a leer todo por un poquito de demora en el tiempo, pero en el versículo 15 del capítulo 1 tenemos a un personaje que ustedes conocen, un personaje que llegó hablando de una doctrina errónea que mata a Gedeón con la espada, y este personaje se llama Neor. En el capítulo 7 de Éter, en el versículo 4, tenemos este mismo nombre. En el capítulo 7 de Éter, en el verso 4, todo en la tierra de Neor. Corior, el capítulo 30 de Alma, también es mencionado, hermanos, en el mismo, aquí lo tenemos en el versículo 3 del mismo capítulo 7, pero con C, no con K. Capítulo 1 de Elamán. Vamos muy rápidamente a Elamán. Capítulo 1. Aquí tenemos a un personaje que viene a conquistar o viene a invadir Saraemla, pero era lamanita. De hecho, era un nefita disidente. Pero nos dice el versículo 15 que era descendiente de Saraemla. Era mulequita, entonces, de sangre mulequita. Se llamaba Coriantum, exactamente el mismo nombre del último rey jaredita. ¿Okay? Y especifica que era un hombre fuerte y de grande estatura. Parece ser que entre los jareditas, si no todos, había gente de grande estatura. Neor también se habla como un hombre de grande estatura y notable por su mucha fuerza. También vamos a encontrar en el libro de Éter que el mismo, si queremos ver cuál era la complexión del hermano de Jared, hay un dato interesante que nos consigna el libro de Mormón. A ver si lo encuentro. Vino a mi mente esa escritura ahorita. Versículo 34, capítulo 1 de Éter.
Capítulo 1, gracias Mariel. Mariel, ¿verdad? Sí. Versículo 30 y, ¿qué me dijiste? 34. Ok, gracias. Y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza, y además mente favorecido del Señor. Entonces, ven ustedes cómo hasta podemos saber cuál era la complexión de este profeta, pero llama la atención Coriantum, descendiente de Saraemla, también era mencionado de esa manera, y Meor también. Hermanos, hay un estudio que se llama la conexión mulequita. Es un estudio muy amplio y habla precisamente de la influencia jaredita, primero mulequitas, y habla de que no fue tan fácil la fusión de mulequitas con nefitas. Como parte final nada más de este pequeño análisis, vamos a Mosía 25, hermanos, del 1 al 4. En Mosía 25, del 1 al 4, vamos a encontrar un detalle interesante que aparentemente pasa desapercibido, pero que nos da una idea de los números. Sari, ayúdame con estos versículos del 1 al 4, Mosía 25. Y vamos a poner mucha atención en el versículo 4, al final. Sí, dice, entonces el rey Mosía hizo que se congregase todo el pueblo. Ahora bien, no había tantos de los hijos de Nefi, o sea, tantos de aquellos que eran descendientes de Nefi, como de los del pueblo de Zarahemla, el cual era descendiente de Mulec, y de aquellos que salieron con él al desierto. Y no eran tantos los del pueblo de Nefi y los del pueblo de Zarahemla como lo eran los lamanitas, si no eran ni la mitad de su número. Y ahora bien, todo el pueblo de Nefi se hallaba reunido, y también todo el pueblo de Zarahemla, y se hallaban congregados en 2 grupos. Correcto, entonces esto nos habla de los números, hermanos. Los descendientes de Mulec eran más numerosos que los nefitas, pero juntos ellos no eran ni la mitad de los lamanitas. Y es interesante que en el versículo 4, los del pueblo de Zarahemla y los nefitas se hallaban en 2 grupos. Este hermano que nos habla de esta conexión mulequita nos dice que no fue fácil esa fusión y que muchos de los disidentes nefitas en realidad eran mulequitas. Algunos que hicieron la guerra a los nefitas, que salieron de entre los mismos nefitas, muy probablemente eran mulequitas. Por ejemplo, Seraemna, Semnaría, que fueron enemigos de los nefitas, tenían nombres muy parecidos a Saraemla. Y en el caso, ¿verdad?, de Coriantum, en el capítulo 1 de Elamán, un capitán lamanita que era disidente nefita, era descendiente de Saraemla, o sea, mulequita. Tal parece que hubo cierta incomodidad política, por así decirlo. No se mete mucho el libro de Mormón en eso, pero por algunos indicios, este ensayo de este hermano nos habla mucho sobre esta parte que nos daría una explicación de por qué tantos problemas entre la disidencia nefita. La historia del libro de Mormón es una historia donde hasta cierto punto los lamanitas se cansan de la guerra y son los disidentes nefitas que van con los lamanitas, les pican las costillas, por así decirlo, y los llevan en guerra contra los nefitas. Leonti ya ni quería guerrear contra los nefitas, pero ahí va un disidente Amaliquía y su hermano Amorón para promover la guerra. Es increíble, hermanos, que dentro de los mismos nefitas salieran los enemigos. Los enemigos estaban en casa. Pero bueno, esto es nada más parte de una influencia jaredita que recibieron los mulequitas, y porque el versículo 30 del capítulo 22 de Alma nos dice que incluso llegaron muy cercanos a los mismos lugares o muy cerca de los mulequitas y los jareditas. Vamos a Alma 22, versículo 30. Son pequeños detalles que nos da el libro de Mormón. Y lindaba con la tierra que ellos llamaban Desolación, la cual estaba tan al norte que llegaba hasta la tierra que había sido poblada, y sus habitantes destruidos, de cuyos huesos ya hemos hablado, la cual fue descubierta por el pueblo de Zarahemla por ser el sitio de su primer desembarque. Entonces parece que la región mulequita estaba no muy lejos de la región jaredita. Así que nos da una idea, hermanos, porque Elamán, en el capítulo 6, verso 10, nos dice que en términos generales el Señor llevó a los mulequitas al norte y a los nefitas al sur. Posteriormente se encontraron, pero ese dato también nos lo da Elamán 6:10. Ojo con eso. Hermanos, son las 9:03. Quisiera ver, perdón, me fui rapidísimo, no sé cuántos datos me queden.
Pero algún comentario o pregunta. Wow, hay 22 comentarios en el chat. Pero 2 o 3 comentarios, hermanos, antes de desconectarme, por favor. Puede seguir hasta las 3 de la mañana si quiere. Sí, hermano, pero fíjense, el problema es que ahorita donde estoy se fue el internet, entonces me conecté con los datos y dependo de los datos de mi celular. Entonces, más o menos tengo para 1 hora, creo. Entonces, hermanos, Hermano, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Me queda claro que los jareditas, lo más probable es que hayan sido el pueblo olmeca. ¿Qué relación podrían tener con Teotihuacán? Hermano, no encuentro una relación. Teotihuacán es el imperio olmeca o la cultura olmeca es del preclásico. Va más o menos del 1500 al 400, encaja perfectamente. Ya la cultura teotihuacana es posterior, hermano. Entonces, en lo personal, creo que tuvieron influencia y recordemos también que algunas ciudades podían ser colonizadas. De hecho, hay muchos estratos en muchas ciudades donde se edificaba sobre esa. Por cierto, acaban de encontrar un nuevo asentamiento en Aguada Fénix. Los arqueólogos creen que es maya. Yo en lo personal creo que es jaredita. Está en la zona, es olmeca, pero al menos no encuentro una conexión con los teotihuacanos, hermano. Es mi comentario. Mariel. Sí, yo nada más quiero comentar algo que escribió Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los conquistadores españoles que llegó con Hernán Cortés en su diario. Decían que sus antepasados les habían dicho que en tiempos pasados habían vivido entre ellos hombres y mujeres de tamaño gigante, con huesos enormes, porque eran muy malas personas, de malas costumbres, con las que habían luchado y los mataron y los que quedaron murieron. Para que pudiéramos ver lo grandes y altos que eran estas personas, nos trajeron un hueso de la pierna de uno de ellos que era muy grueso y de la altura de un hombre de estatura ordinaria, y ese era el hueso de la cadera de la rodilla. Me medí contra él y era tan alto como yo, y aunque soy de buen tamaño, trajeron otros trozos de hueso como el primero, pero ya estaban comidos y destruidos por la tierra. Todos estábamos asombrados al ver esos huesos y estábamos seguros de que debían haber gigantes en este país. Es como otro testimonio de lo que usted mencionó sobre el tamaño de estas personas. Sí, muy interesante. Y que lo escriba un cronista europeo le da un poquito más de relevancia a esto. Sí. Gracias, Mariel. Hermanos, rápidamente. Vaya. Ok. Los comentarios de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. En esta tierra llamada Nueva España había gigantes, como ha sido demostrado por los huesos que han sido descubiertos en muchas áreas. Los antiguos toltecas eran los que llevaban los registros, se refiere a ellos como los gigantes de Quianamixi. Ellos fueron destruidos y su civilización llegaron a su final como resultado de las grandes calamidades, como castigo proveniente del cielo por los graves pecados que ellos habían cometido. No es el Libro de Mormón, es Ixtlilxóchitl el que lo está escribiendo. Oye, Moroni. También quiero comentarles muy rápidamente, no es otro documento que tenía aquí listo. Oye, Moroni, los teotihuacanos fueron más tardíos, fueron mucho después. Sí, por eso, no son de la época preclásica, como los olmecas. Sí, de acuerdo. Sí, de hecho, los olmecas son la cultura madre. Sí, no sé, a lo mejor lo dije mal, pero es obvio que son posteriores. ¿Sí? Dios ama a todos sus hijos, hermanos, no solo a Israel. Hay varias escrituras donde el Señor habla de que Él ha llevado el evangelio a otros lugares, a otras culturas que quizá no sabemos. Para mí los jareditas es parte de eso. Entonces, ¿en qué sentido es escogido Israel? También algunas escrituras. Los pueblos no israelitas que tuvieron el evangelio. Ya habíamos hablado de algunos de ellos, los madianitas, los arameos, cananeos. Fíjense, en 1 Nefi 17:37 dice que rechazaron el evangelio, dice Nefi. Si lo rechazaron es porque se les compartió el evangelio. El capítulo 2 de Abraham también dice las almas que ganamos en Harán, capítulo 2, versículo 15, habla de aquellos conversos, así lo dice nuestro
triple. Las colonias del sacerdocio del oriente y que el evangelio en todas las naciones de la tierra. Son solamente algunas de estas. ¿Quién tiene Android? Adelante. Ajax. ¿Puedo participar? Sí, claro. Soy Ajax Moreno. Trabajo en la Fundación del Colegio Nuevo Mundo y mi jefe es el doctor John Clark, el coordinador de todas las licenciaturas antropológicas en la BYU y director de muchos años aquí. Precisamente esta semana que él está aquí en San Cristóbal de las Casas, estuvimos hablando sobre el tema. Contesto acerca de los huesos que menciona de esos gigantes. Muchas personas encontraron huesos de otras especies, como mamuts, perezosos gigantes, y a no tener la menor idea que existieron estas especies, como son huesos tan similares, los armaron en posición humana, y de ahí argumentan que existieron gigantes. Esto lo mismo pasó con Bernaldez del Castillo, Alba Espizóchil y demás. No son testimonios absolutamente válidos en nada en este sentido paleontológico o antropológico. Con respecto a Guada Phoenix, John Clark fue para allá y llevó material director del sitio, porque la Fundación Arqueológica documentó el basurero que se encontró en este lugar por Eduardo Martínez, que era el topógrafo de la fundación, y le llevó los dibujos encontrados de este lugar. No se sabía nada de Aguada Phoenix. Clark fue para allá, que es experto en la cerámica temprana, y fue a revisar la cerámica del sitio del lugar. Y confirmó que toda la cerámica es maya, totalmente. Esto abre el campo a investigar más la arqueología. La arqueología temprana es la arqueología de la arqueología clásica, porque es el doble de antiguo. Veo que sus imágenes son de las escuelas, como usted mencionaba, la francesa, la americana. Dominique ha estado aquí en la fundación, trabaja junto con nosotros. Dominique Michelet. Los arqueólogos no sostienen nada. No van con argumentos previos sosteniendo que algo es verdad. Siempre van abiertos a ver qué evidencias hay al respecto. Aquí me es un poquito difícil porque todos en el grupo empiezan con que lo que el libro de Mormón es tal cual es. Y si ¿Usted no es miembro ajusta de la al libro iglesia? Mormón, ¿mande? ¿Usted no es miembro de la iglesia? Sí, claro que sí, soy quinta generación ok. en ello, aunque oficialmente estoy excomulgado por causa de mis estudios en ello. Correcto. Pero esto cambia la posición de un verdadero investigador. No tengo problema al respecto, puedo entenderlo. Pero sí es muy importante ir conociendo estas cosas. Entonces, por ejemplo, usted menciona que para usted, no, esto no es maya, debe ser olmeca. Las evidencias muestran que es totalmente maya, pero hay sitios que no se han estudiado realmente con mayor antigüedad porque está abajo mucho más de lo que conocemos de la clásico y preclásico todavía. Solamente es un comentario al respecto. Gracias. Sí, gracias. Mire, yo en lo personal no estoy de acuerdo en este sentido. La existencia de los gigantes está muy bien documentada desde el punto de vista bíblico. De hecho, les puedo compartir las referencias. Génesis 6:4, Números 13:33, Deuteronomio 2, 10, 11 y 20, Deuteronomio 3:11, Primera de Samuel 16:4, Segunda de Samuel 21:16, Segunda de Samuel 21 y del 18 al 22. En lo personal, si hubo gigantes en la historia bíblica y en el libro de Mormón, perdónenme que lo refiera, pero es nuestra referencia como miembros y creemos por fe en el libro de Mormón, que había petos de gran tamaño y, discúlpenme, pero el cráneo que yo vi en mi casa, yo lo vi, vinieron los hermanos de BYU, el cráneo no puede ser de un dinosaurio, es de una persona y es humano, el fémur claro. correspondía
En fin, entonces eso yo lo vi, hermano, lo tuve en mi casa, lo tuvimos en casa, mi padre le tomó fotos. Yo saqué las fotos del periódico, pero existen estas fotos y esto hablaría de esos gigantes. Con respecto a Aguada Fénix, es una opinión muy personal. Yo no soy ni arqueólogo, soy médico, soy alergólogo pediatra, pero basado en que los jareditas tuvieron esa época, hermanos, y que leí llega en el año 600 y que son culturas posteriores, es solo una opinión. Obviamente puedo estar equivocado y si ellos dicen que son mayas, mis respetos, son arqueólogos, esa es una opinión muy particular basada en la cronología que nos da el Libro de Mormón. Que no hubo mayas, por así decirlo, si partimos del hecho que los jareditas eran olmecas, entonces los mayas no podían haber sido jareditas. Esa es una opinión muy, muy particular. Y los hallazgos en Aguada Fénix lo sitúan su construcción entre el año 1000 y 800 antes de Cristo. Y Leí llega después del 600, una época posterior. Pero es solo un comentario. Obviamente puede no ser así y esperamos que estas cosas se estén investigando. Pero con respecto a los gigantes, hermano, yo al menos en lo personal no tengo ninguna duda, porque yo lo vi con mis propios ojos y era un cráneo humano. Y los hermanos de Biguayú lo atestiguaron, incluyendo el fémur y incluyendo esto. Yo creo que puede haber otras cosas que puedan ser un poquito, por así decirlo, fraudulentas, pero al menos esto no lo fue. Y si el Libro de Mormón lo dice, nosotros lo sostenemos como miembros de la iglesia también. Ese es mi comentario. Okay. Gracias. Gracias. Un último comentario. ¿Quién alzó la mano? Yo, Nelson. hermano. Por favor, Nelson. Bueno, soy Verónica. Yo soy médico veterinario zootecnista de la UNAM. Bueno, es muy, muy diferente el cráneo de un oso perezoso a un cráneo humano. E incluso, como usted acaba de decir, en el fémur es donde casi por lo regular es donde se identifica. Y han encontrado en otras partes del mundo muchos gigantes completos. Bueno, yo de lo que he visto ha sido algo impresionante e incluso, bueno, yo estuve por los danzantes ahí en el Zócalo de la Ciudad de México y había incluso ¿cómo se llama? Clases de historia y de las danzas y de